Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. La iglesia más bella. Gloria a Dios, tengo que decirlo porque es que la verdad, que bueno. Y hoy continuamos con las historias de la Biblia y la líder de la niñez le toca. Y si te tocó, te tocó. Y nos va a hablar de Salomón, el rey más sabio que dice la Biblia. De las cosas buenas y de las cosas no tan buenas. Con ustedes, Yolanda Ruiz. Buenas noches a todos. Es un privilegio para mí estar en la casa del Señor y compartir con ustedes, ¿verdad?, la historia de el rey Salomón. La verdad que es interesante nuestra temporada, ¿verdad?, de historias de la Biblia, porque yo siento que cada uno de nosotros, los que nos paramos aquí, somos edificados por la palabra del Señor y estudiamos a profundidad un tema en particular. Lo podemos compartir con cada uno de ustedes. Los que tienen el conocimiento ya pues refuerzan el conocimiento, y los que son más nuevos pues conocen de primera mano, de una forma detallada, las historias de la Biblia. Así que entendemos, ¿verdad?, y nos reafirmamos en que esto es una experiencia buena para nosotros como líderes, y yo sé que para cada una de las personas que reciben la palabra de parte de nosotros a través de los temas o los líderes o los personajes bíblicos, pues también son edificados. A mí me toca compartir con ustedes en la noche de hoy el personaje de Salomón. Es el tercer rey del reino unificado de Judá y de Israel. El significado de la palabra Salomón es pacífico, y eso está directamente atado al propósito de su reinado, el propósito de lo que Dios quería hacer con él, que era la construcción del templo, lo cual no se le permitió a su padre David porque había sido un guerrero y tenía sus manos, ¿verdad?, manchadas con sangre. Así que el reinado de Salomón transcurre en una época relativamente pacífica, donde había mucha diplomacia, donde había muchas relaciones con los pueblos vecinos, y vamos a ver el engrandecimiento del territorio de Israel en adición a lo que eran las tribus o el territorio que constituían las 12 tribus de Israel. Se extendió, dice la Biblia, que el reinado de él se extiende desde el Éufrates hasta Egipto. Dijimos ya que su historia se narra en el primer libro de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11, y en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9. La narración en el libro de Reyes es una narración más o menos histórica, más sin embargo en la perspectiva del libro de Crónicas es bajo una perspectiva de la promesa que le hizo Dios a David con respecto a guardar el linaje, y de que siempre un heredero o una persona del linaje de David iba a estar entronado en el pueblo. Y esto tiene su final cumplimiento, ¿verdad?, en el máximo rey del linaje de David, que es el mismo Jesucristo. Así que dentro de esa perspectiva, vamos a ir viendo en Reyes y en Crónicas los diferentes aspectos de la vida de Salomón. Datos de su reinado, pues él reina por 43 años, aproximadamente entre el 970 y el 928 antes de Cristo. Es miembro de la casa de David, o sea que es un heredero de la familia de David, su padre David, su madre Betsabé. Vamos a hablar un poquito del padre de Salomón para entrar un poquito en perspectiva. El padre de Salomón fue David. Se consideraba un pastor, un asesino de gigantes, un héroe popular, un cantante, un compositor,
un guerrero, fugitivo, exilado y finalmente fue un rey. Así que los zapatos que tenía que llenar Salomón eran unos zapatos bastante grandes, y dentro de lo que estudiábamos la semana pasada, Nixa nos explicaba que había diferencia entre el reino que se establecía por los humanos, o lo que tradicionalmente nosotros conocemos como reinado, que son los reinos protocolares, que es un poder limitado sobre un rey, donde hay un parlamento y donde hay una herencia directa en la sucesión, ¿verdad? En el caso del reino de Salomón, o el sucesor del rey David, es un reino teocrático. Todo el poder recae sobre el rey. Todas las decisiones, él es juez de todos los conflictos y todas las cosas, estaba sobre el rey, estaba puesto por Dios, cumplía con lo del linaje, pero no necesariamente era el primogénito, el heredero directo al trono. Y quiero darle un dato particular, que Salomón es el 10º persona en la línea de sucesión. Y usted dirá, wow, 9 antes que él no pasaron la prueba o no fueron escogidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que vimos que todos los atributos, ¿verdad?, del rey David, también David tuvo unos desaciertos. Y entre las cosas que podemos ver en el reinado de David, o en la vida de David, era que él practicó la poligamia. Y aunque en ese momento, ¿verdad?, era completamente permitido, esto trae unos problemas, acarrea unos problemas más adelante. Salomón, él tiene aproximadamente 8 esposas. Salomón tiene 19 hermanos. O sea, él es el número 20, uno muerto y los otros 18. Así que usted sabe, si en una casa con una esposa y con 3 hijos es difícil, imagínense una casa donde hay 8 esposas y 20 o 19 hijos, que todos tenían intereses diferentes, que todos tenían crianzas diferentes, porque no todas eran de la judías intrínsecas, ¿verdad? Había algunas que no eran tan atadas a la ley, ¿verdad? Y a la ley hebrea como tal. Así que vamos a tener a un 10º en la línea de sucesión de su padre, porque sabemos, cuando estudiamos a David, que hubo unos cuantos problemitas con los primeros hijos. Tuvimos a Amón primero, que violó a Tamar. Absalón toma venganza. Absalón también levanta algún tipo de rebelión contra su padre, y tampoco es apto. El 4º en la línea de sucesión del trono es Adonías. Adonías, cuando ya David está viejo, registra la Biblia que había ya poco calor en su cuerpo, haciendo alusión de que era anciano. Pues Adonías dice, pues ya yo soy el próximo en la línea de sucesión, sin necesariamente ser el escogido de Dios. Así que él monta una fiesta, invita a los líderes del gobierno de David, invita a generales de los ejércitos, pero excluye a 3 personas importantes de la invitación a su festejo para proclamarse rey. No invita al profeta Natán, no invita a su hermano Salomón, ni invita a los sacerdotes. Así que, excluidas estas personas, pues ya usted sabe que él va a tener, ya empezó con el pie izquierdo. Unos empiezan con el pie derecho, otros con el pie izquierdo, y Adonías comenzó con el pie izquierdo. No logra, Natán se entera de lo que pasa y va y le dice a Betsabé, mira, Betsabé, que es la esposa de Salomón, le dice, mira, Adonías está tramando esto, pero
ya David te había prometido que Salomón iba a ser el rey. Así que Betsabé va a Salomón, a David, y le dice: mira, David, recuerda que tú me prometiste que Salomón iba a ser el rey, ya tú estás viejo, vamos a arreglar esto de antemano antes de que esto nos acarree un problema. Inmediatamente después de Betsabé también llega Natán, una casualidad muy casual o bastante programada, ¿verdad? Y se completa la conversación y David hace que traigan a Salomón y que sea ungido como rey. Cuando Adonías oye todas estas cosas, que oye el revuelo de la celebración por la unción del profeta Salomón, pues se le acabó la fiesta y todo el mundo salió corriendo para sus respectivos lugares. O sea, que el golpe de estado que podía hacer Adonías, frustrado en su totalidad. ¿Por qué? Nada más que por, mire, escuchar el alboroto o la celebración de la unción del rey David. Porque como dijimos originalmente, estos reyes de Judea en este gobierno teocrático estaban regidos no solamente por una herencia de sangre, sino también porque eran escogidos por Dios. Y podemos adjudicarle muchos aciertos y desaciertos a Salomón, pero tenemos que concurrir que él fue el elegido de Dios para la construcción del templo, que era el propósito de su reinado y lo que ardía en el corazón de David, y que no le fue permitido hacer por el Señor porque él había tenido un bastante derramamiento de sangre. Así que dicho esto, ya le es proclamado rey. David le da unas instrucciones particulares en cuanto a unos individuos y una gente que son un poquito subversivas, vamos a decir, y hay algunos que los tiene que liquidar, pero hay otros pues que los destierra y tal y tal. Ahora bien, el comienzo de su reinado, lo más importante es que Dios se revela a Salomón. Dios se revela a Salomón en un sueño y le pregunta o le dice: dime qué tú quieres que yo te dé, que yo te lo voy a dar. De acuerdo a la respuesta de Dios, no me lo imagino, de acuerdo a la respuesta de Dios o la reacción de Dios ante esa petición, hasta el mismo Dios se sorprendió, porque Salomón lo que le pidió fue sabiduría. Sabiduría para manejar al pueblo, un pueblo que sabemos que era difícil. Y él reconoció en sí mismo que él no tenía la capacidad, la experiencia para dirigir aquel reino. Y le dice: mira, Señor, dame sabiduría, porque de verdad yo soy joven, yo no tengo tanta sabiduría, tanta inteligencia, experiencia como mi padre, así que yo necesito de ti sabiduría de lo alto para que yo pueda dirigir este pueblo y para que yo pueda llevarlo a tu propósito. Y el propósito, habíamos dicho la semana pasada, que era que las naciones a su alrededor conocieran de Jehová, Dios de Israel. Y Dios se contentó mucho con la respuesta con la petición de Salomón, y le indica que por él haber pedido sabiduría, que era algo necesario para la dirección del pueblo de Israel, no solamente le iba a dar sabiduría, sino también le iba a dar las añadiduras. Le iba a dar fama, le iba a dar riqueza, le iba a dar inteligencia y le iba a dar la victoria en ese momento. Así que, como pediste sabiduría para lo que es bueno, en lugar de pedirme larga vida, riqueza o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes y vivan después de ti. Pero además te daré riqueza, mucha fama, aunque no hayas pedido esto. Mientras viva, no habrá otro rey tan rico ni
tan famoso como tú, y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Quiero repetirle este último verso. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Ya dijimos que él confesó su debilidad, pidió inteligencia, pero la bendición de Dios estaba condicionada a la fidelidad de Salomón. Y nosotros, es una gran enseñanza, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos aquí, porque nuestro éxito depende de nuestro compromiso con Dios en todas las áreas de nuestra vida. El éxito de todas las áreas de nuestra vida, mejor dicho, dependen de nuestra relación con Dios. Así que Dios le da sabiduría, y como les mencioné ahorita, el sistema de gobierno en este momento también responsabilizaba al rey a ser juzgador de ciertas circunstancias polémicas, situaciones que se veían en el pueblo. El rey también pasaba juicio sobre eso. Y hay una historia fascinante en la Biblia que demuestra la inteligencia, ¿verdad? Y la manera de resolver conflictos. Yo aprendí esta historia hace mucho tiempo y para mí fue fascinante porque fue mucho tiempo en mi niñez. Y para mí fue fascinante de la manera que Salomón lo resolvió, porque quizás a usted y a mí no se nos hubiese ocurrido. Y la historia es la siguiente: llegaron dos mujeres con dos niños a la presencia del rey. Una de ellos venía con un bebé muerto y la otra venía con un bebé vivo. La que llegó con el bebé muerto reclamaba que el hijo vivo era suyo y que la que llegó con el hijo vivo se lo había cambiado durante la noche. Así que la polémica o la disputa era quién era la verdadera madre de aquel niño. En ese momento no había pruebas de ADN. Así que era un poquito más difícil, ¿verdad?, juzgar la situación, porque era la palabra de una contra la palabra de otra. Y yo me imagino que él se rascó la cabeza un poquito y dijo: ok, pues vamos a resolver esto de esta manera. Búsquenme en una espada. Vamos a picar el niño por la mitad. Y una se lleva una mitad y la otra se lleva la otra mitad. Y hasta ahí yo dije: pero cuán sabio es el rey, que lo pica por la mitad, si lo que queríamos resolver era que estuviera vivo, ¿verdad? Y lo vamos a picar por la mitad. Pero ahí está el enigma de todo esto. En realidad, él lo que quería medir era la reacción de la verdadera madre, porque ya una tenía el hijo muerto, no le importaba más. Así que tenerlo picado por la mitad y llevarse la mitad de otro muerto, tenía muerto y medio. Pero no, sí, tenía muerto y medio. Así que la verdadera madre optó por decir: mira, yo prefiero no tener ninguno que tener la mitad. Así que yo prefiero que ella conserve el niño que es mío, pero que esté vivo. Entonces Salomón adjudicó fácilmente, dijo: pues denme el bebé, que esta es la mamá. Porque ninguna madre va a resolver que le corten su hijo por la mitad para que te den la mitad. Ella resolvió, o ella dijo: no, yo prefiero que mi hijo esté vivo aunque no esté conmigo. Y buena manera e inteligente de resolver un conflicto, ¿verdad? Esa es la sabiduría que nos da Dios para nosotros en momentos de situaciones críticas, ¿verdad? Resolver conflictos de forma sabia e inteligente. Lo otro que quiero compartir con ustedes es la estructura de gobernanza de Israel y las relaciones exteriores, vamos a decir, de la gobernanza de Salomón como rey de Israel. Como rey, primero voy a comenzar recordándole que él es el tercero de los reyes de Israel, o sea, del reino unificado de Israel y Judá, el último también.
Y él establece un sistema de gobernanza por territorios, quizás por las mismas 12 tribus de Israel. Él establece 12 gobernadores. Estos 12 gobernadores también dividen en regiones, y estas regiones están encargadas de una vez al año, porque son 12, a los 12 meses de Israel, suplir las necesidades del palacio, las necesidades gubernamentales. El tributo iba a estar dividido en cada una de estas regiones, establecía o capitaneaba o subsidiaba las finanzas del reino durante ese mes. Además, a él se le reconoció como un gran administrador y consiguió mantener unificado el reino. En adición, también los países circundantes hicieron alianza con él, y la semana pasada Nixa nos mostró un mapa de lo que era el reino del norte, el reino del sur y la parte unificada de Salomón, que no necesariamente fue que se hicieron parte del reino, sino que él mantenía buena comunicación con los países vecinos. Contrario a su padre, que estuvo peleando con los filisteos un montón de veces y derramó sangre, a él pues tuvo un reino. No, ese no es, pero no hay problema. Lo vimos la semana. Esta. La parte morada o la parte más violetita es lo que comprende el reino de Israel y de Judá, y la parte más verde es la parte que comprende el territorio del rey Salomón, porque él hizo alianzas con todos esos países de alrededor. Él estableció alianzas con Hiram, rey fenicio de Tiro, para conseguir a su vez materiales y mano de obra diestra para la construcción del templo. Y estableció alianzas también con Egipto para conseguir madera y todo ese tipo de cosas. Así que las relaciones exteriores, ¿verdad?, pues también eran muy buenas. La administración del reino era buena, y también las relaciones alrededor de todo Israel. Eso le permitía, ¿verdad?, poder tener materiales para la construcción del templo que no se producían en la zona. Madera, bronce, ese tipo de cosas eran intercambiadas por alimentos, granos y ese tipo de cosas. También él llegó a intercambiar por territorio bronce y algunas otras cosas. Pero había un reinado saludable. Él tuvo unos desaciertos, y eso los vamos a discutir ahorita. Pero yo ahora quisiera pasar de lleno a lo que sería el templo, la construcción del templo como tal. Le compartí a los muchachos allá atrás que cuando empecé a leer las medidas y los codos y la estatura y la anchura, pues se me hizo un poquito difícil, así que conseguí esta imagen, que más o menos esta es la estructura del templo. Medía 60 codos, que es lo mismo que 27 metros. Un codo es aproximadamente pies y medio, y de ancho 20 codos y de altura 30 codos. El modelo del templo de Salomón no era un templo como el que tenemos nosotros tradicionalmente, sino que era más o menos una réplica de lo que era el arca. Tenía el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Que el tabernáculo. Así que vamos a ver la misma estructura. Vemos el altar del holocausto, tenemos el lavatorio, tenemos la puerta. La parte que está indentada, pues vamos a verlo en otra. Puedes pasar la próxima. Así es como se ve por dentro el lugar santo, que es el que está más a la derecha, y el lugar santísimo y el lugar santo. Si ustedes se fijan en la
en la parte de atrás del lugar santísimo hay una estructura como 3 pisos. Esos son habitaciones que rodeaban alrededor de todo el templo como tal, y ahí era como las habitaciones de los sacerdotes y los que administraban el templo como tal. Puedes pasar a la próxima. Este era el lugar santísimo. Estos 2 querubines que están ahí bien grandes no eran parte del tabernáculo original. Esto los hizo Salomón, son de madera recubiertos en oro. Y el arca es la estructura más pequeñita que se ve en el medio. Si ustedes se fijan, las alas de estos 2 querubines se juntaban en el centro y la otra se extendía hacia las paredes laterales del lugar santísimo. Pasa a la próxima, por favor. Este es el lugar santo. Ahí vamos a encontrar las lámparas, los panes del propiciatorio, el incienso, y algo que me llama la atención es las puertas. Si ustedes se fijan, las puertas al final eran como plegables, plegadizas, y tenían unas talladuras con diferentes, son como diferentes palmeras y ese tipo de cosas, querubines, caballos, ese tipo de cosas, era lo que estaba tallado al final de las puertas, y los dinteles de las puertas eran como especies de molduras que hacían 5 pliegues de molduras, así que iban de lo mayor a lo menor. Todo esto estaba construido en piedra, revestido con madera y luego cubierto en oro. Así que imagínense en todo lo que costó esto. Todos los utensilios además fueron mandados a hacer de oro. Todo lo que estaba en el lugar santo, el lugar santísimo, y los utensilios que se utilizaban para la ceremonia de expiación del pueblo. Más o menos quería que tuvieran esta vista para que tuvieran más o menos una idea, porque no es un templo tradicional, ¿verdad? Como los que tenemos nosotros ahora, con un altar, sillas y que todo el mundo entra y sale. No, exactamente no era eso, sino era el mismo diseño del tabernáculo hecho en un lugar permanente. ¿Dónde se construyó el templo de Israel? En el monte Moriah. Así que en el mismo monte del sacrificio de Abraham y de Isaac, y en el mismo monte histórico, allí estaba localizado el templo en Jerusalén. Dice la Biblia que después de construido el templo, mandaron a hacer como una plataforma adicional para poder acomodar a la multitud cuando se reuniera alrededor del templo, porque la verdad es que no había acceso para todo el pueblo dentro del templo como tal, pues porque la forma del culto pues era completamente diferente y tenía unas ceremonias y unos procesos o procedimientos completamente diferentes. Dicho esto, este templo fue destruido por Babilonia. El segundo templo fue destruido, se reconstruyó ese templo, fue destruido en el año 70 después de Cristo, y ahora mismo actualmente lo que hay allí es el Muro de las Lamentaciones. Yo no he tenido la oportunidad de ir, los que han ido pues han tenido una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pero actualmente no es, pertenece una parte a los judíos, hay una parte que es de los musulmanes, inclusive hay una mezquita allí cerca, pero cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver otra vez la reconstrucción y el resplandor del templo.
Ok. ¿Cuál fue el propósito? La duración de la construcción del templo fue de 7 años. La construcción estaba hecha, como le dije, de piedra, revestida en madera y cubierta de oro. El valor era incalculable. Yo me puse a buscar cuál era el costo y de verdad que no sé ni leer la cifra. Es millones de billones, una cosa así. Seguí buscando porque me parecía como que un número que yo no sé contar. Pero dice muchos de los escritos que busqué que dentro de las estructuras más valiosas del día de hoy, las primeras 20 no alcanzan el valor del templo de Salomón. Porque, oye, allí había oro arriba, abajo, en los lados y al otro lado. En la parte de afuera estaba el lavatorio y estaba el altar del holocausto. Ahí está el lavatorio y frente en esas escaleras está el altar del holocausto. Se puede ver en la próxima gráfica. Había estos lavatorios también a los costados del templo. Y el próximo visual, ve ahí al final, en la escalera, está el altar del holocausto. Dijimos que tardamos 7 años en la construcción. Fue de incalculable valor, pero esto está íntimamente relacionado con la persona que habita el lugar que se construye. La majestuosidad de un palacio o de un rey radica, o sea, el valor o la fama de ese rey radica en el palacio que se construye. Así que para nuestro Dios, Salomón se empeñó en tener un templo a la altura de la majestad de Dios. Hay algunas personas que piensan, ¿verdad?, que el costo fue elevadísimo, pero eso era para el Señor. Así que eso no lo vamos a cuestionar ni vamos a juzgar. ¿Cuál era el propósito de este templo? Ya le dije cuánto más o menos costó un montón, cuánto se tardó en construirse, la estructura, el propósito. El propósito era, y dice así, Salomón expresó el propósito diciendo: David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel, para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. El propósito de aquel lugar era honrar a el Dios de Israel, que era un ardor, ¿verdad?, de David, que fue pasado a Salomón, pues por las explicaciones que ya dimos de que David no estaba apto. El otro propósito era la alabanza del nombre del Señor y que Dios habitara allí en aquel lugar. Aquel lugar representaba la presencia de Dios ante el pueblo de Israel. Y cuando Salomón dedica ese templo, se postró en señal de sumisión, ora, levanta sus manos y dedica este templo para que la presencia del Señor habite delante del pueblo de Israel. Él no construyó solamente un lugar vistoso, sino que también él construyó un lugar para que habitara la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese era el propósito primordial de hacer el templo. Él reconoció que el pacto de Dios con su pueblo Israel había sido cumplido y era imperativo que la presencia del Señor habitara ese lugar, que ya la presencia del Señor no habitara en la nube, ¿verdad?, que era transitoria, sino que tuviera un lugar donde habitar. También le daba visibilidad al Dios de Israel a todas las naciones, ¿verdad? Porque dijimos que el valor de el palacio representaba quién era que vivía allí. Y era el Dios, nada más y nada menos que el Dios de Israel, el que vivía ahí.
Después de la dedicación del templo, dice que la presencia del Señor bajó de tal magnitud que ni los mismos sacerdotes podían entrar al templo. Fue un estruendo, yo me imagino que ellos tuvieron que echar para atrás porque la misma presencia de Dios se manifestó allí. Y yo no sé si a usted le causa emoción, pero a mí, que se mueva como un silbo apacible, ya aquí me dan lágrimas en mis ojos. Imagínese si la misma presencia de Dios desciende de manera que usted no resista ni la presencia. Así que Dios aceptó el templo que Salomón construyó para él, y el pueblo, ¿verdad?, en sacrificio. Hizo una oración extraordinaria. Y yo quiero compartir con ustedes 7 aspectos de esa oración, porque la verdad que es una oración de misericordia. Es una oración de intercesión. Es una oración para que nosotros como líderes clamemos a Dios por las personas que están debajo de nosotros. Y aún si usted tiene misericordia por alguien más, pues mire, usted vaya a la oración de Salomón. La oración de Salomón es bastante parecida al Padre Nuestro, porque reconoce primeramente la grandeza de Dios, le da la adoración y también le pide a Dios. Y miren más o menos los escenarios que le plantea Salomón como petición a Dios. Dice: si alguno peca contra su prójimo y le exige juramento de inocencia, entonces Dios lo juzgará. Si el pueblo de Dios es derrotado ante sus enemigos por causa del pecado y se arrepiente, entonces Dios tendrá misericordia. Si llegara la sequía como castigo por el pecado y se arrepiente, entonces Dios los perdonará. Si otras calamidades vienen sobre el pueblo a causa del pecado y el pueblo se arrepiente, entonces Dios los perdona. Y si el extranjero oye al Señor y se vuelve a Él en oración, entonces también Dios lo irá. Los hacía inclusive aún a los que no eran parte del pueblo de Israel. Si el pueblo de Dios, después de orar, va a guerra en obediencia a Él, entonces Dios oirá desde los cielos. Y si el pueblo de Dios peca contra Él y es enviado al exilio, pero se vuelve a Dios de todo corazón, entonces Dios los perdonará. Es una oración del corazón de Salomón, pero también envuelve el arrepentimiento y el cambio de dirección para que Dios obre en favor de nosotros. El pecado siempre trae una consecuencia, un castigo, pero Dios también tiene misericordia y tiene perdón. Y esta es más o menos la oración que trajo Salomón. Vamos a ver ahora un poquito los errores de Salomón. No los vamos a juzgar, los vamos a aprender. ¿Cuál es la lección que tiene para cada uno de nosotros? Salomón tuvo excesos en oro, en plata, en endeudamiento, en intercambio de tierra, en acuerdos desfavorables que causaron enemistades. También tenía caballos, tenía carros, tenía establos, ¿verdad? Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Excesos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el primer error de Salomón? El primer error de Salomón dice que fue casarse con las hijas de los reyes paganos. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha sacado, Dios lo libró, Dios lo separó para Él, había cumplido su propósito, pero en este ir y venir, ¿verdad? Y en tratar de conseguir las cosas que él necesitaba para la construcción del templo y de los palacios que finalmente construyó, pues como que su corazón se dividió y él quería agradar a Dios, pero hizo cosas que no fueron en beneficio de él mismo.
¿Por qué? Porque se juntó con los impíos, se juntó y se casó con mujeres extranjeras, y el problema no era casarse con las mujeres extranjeras, es que esas mujeres extranjeras venían con sus costumbres, con sus religiones, y Dios aborrece las costumbres de los pueblos paganos, que es la idolatría. Ahí comenzó el final de Salomón. El final del reinado de Salomón, o una de las cosas por las que Dios se enfurece o se enoja o se entristece con Salomón, es porque comienza a tener esposas paganas que lo llevaron a la idolatría. Otra de las cosas que pensamos es los excesos, ¿verdad? Cuando ya por priorizar la obtención de riqueza, de fama, de palacios, de acumular riqueza, se apartó de cuál era el verdadero plan de Dios y lo que era la ley de Dios. Así que esto es también un error que él cometió: priorizar las riquezas. No es malo que usted tenga dinero, pero que el dinero esté por encima de Dios, eso sí es que es un poquito problemático. El corazón de Salomón al final de su reinado, ¿verdad?, estaba dividido, se desgastó, se desenfocó y concluyó, ¿verdad?, con la promesa de Dios para él, que siempre estuvo condicionada a la obediencia. Así que por esta razón es cortado, muere bastante joven, a pesar de que se le prometió larga vida, y a consecuencia de eso también viene la división del reino, entre el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá, que fue gobernado por su hijo Roboam, que hizo lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Y fue en promesa esos dos tribus, y el reino del sur, el reino de Judá, quedaron como un remanente para que la promesa del linaje de David se siguiera cumpliendo. Pero el reino del norte fue Jeroboam, y fue un rey terrible. Usted puede ver el reinado de Jeroboam también fue profetizado. Se me escapa el nombre del profeta porque era un poquito complicado, pero ustedes me lo van a perdonar. Pero sí le profetizó. Él llevaba una capa, rompieron la capa en 12 pedazos, 10 pedazos le tocaron a Jeroboam y 2 a Roboam. Roboam fue el sucesor jerárquico, ¿verdad?, dentro de la línea de sucesión de David, pero Jeroboam estuvo al norte de las tribus. Como mencionó el pastor la semana pasada, estas tribus estuvieron en completo enemistad, en ocasiones parcialmente amigos otra vez, y después enemigos. Así que la división del reino siempre se mantuvo. Ahías, el profeta Ahías. Dentro de las también a Salomón se le atribuyen unos libros en la Biblia. Yo creo, ya estamos terminando, denme 2 minutitos, terminamos. Se le atribuyen varios libros de la Biblia, o varios escritos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, y algunos salmos. Algunos salmos, los finales de los salmos, algunos de ellos se le atribuyen a Salomón. En los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y en particular en el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, son un contraste completo del momento histórico y la condición espiritual del rey Salomón. Me explico. El libro del Proverbios lo escribió al principio de su reinado,
cuando él estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba lleno de la presencia de Dios en su vida. Y es interesante porque el libro de Proverbios dice que es el libro más práctico del Antiguo Testamento si usted quiere conseguir un consejo práctico para su vida diaria, ¿verdad? Hay consejos de sabiduría para los jóvenes, para los líderes, para los discípulos, para los hijos, para los padres, para las mujeres inclusive. Así que un proverbio básicamente es una enseñanza sencilla que envuelve una verdad grande. Y esto es lo que encontramos en el libro de los Proverbios. En los temas que se tocan es sabiduría, disciplina, amistades, dinero, crianza de los hijos y el rol de la mujer en el hogar. Así que es un libro bien interesante. Si usted quiere aprender a vivir bien, léalo y practíquelo. Y practiquémoslo. Amén. Y concurre con que conocer a Dios es la clave de la sabiduría y del éxito. Por el contrario, el libro de Eclesiastés ya lo escribe al final de su reinado, cuando ya él había tenido otro tipo de experiencia, ¿verdad? Y podía mezclar lo que era el razonamiento humano y la sabiduría espiritual, ¿verdad? Y en el libro de Eclesiastés vamos a ver que los temas están tocados de manera diferente y hay mucho contraste en lo que las palabras de el proverbio narra. Pero yo creo que es una manera directa de que nosotros entendamos lo que es el hombre con Dios y lo que es el hombre sin Dios, lo que es capaz de nosotros producir con la mente de Cristo y lo que somos capaces de producir sin la mente de Cristo. Y también yo creo que es una enseñanza para que nosotros no caigamos en el peligro que cayó Salomón, desvirtuándose de lo que era la presencia de Dios y la sabiduría que provino directamente de Dios, no dejando de verdad de temer, de cuidar, de atesorar nuestra relación con Dios, que es lo más importante que podemos tener y lo que nos garantiza el éxito, porque sin Dios no somos nada. Esa es la conclusión del libro de Eclesiastés. Al final, el último verso del libro de Eclesiastés dice: el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué conclusión más extraordinaria, ¿verdad? El todo del hombre es mantener una relación saludable, íntima con su Creador. De la manera en que nosotros podemos asegurar que nuestra vida tiene significado, sentido, propósito, es porque nosotros estamos dentro de la presencia y de la voluntad de Dios. Si cada uno de nosotros hace un examen de lo que es nuestra vida pasada, lo que es nuestra vida con Dios, debemos atesorar nuestra relación con Dios cada día, para que no volvamos a caer en lo que Dios nos sacó, porque la vida del hombre sin Dios es miseria. Amén. El libro de Cantar de los Cantares, aquí yo no voy a abundar mucho, yo no tengo mucha experiencia en esto. Lo escribe Salomón en su juventud y es una canción de boda para describir el amor por su hermosa campesina llamada la Sulamita y el matrimonio con ella. Ofrece la perspectiva de Dios sobre el amor de la vida en el matrimonio, no en la pareja, en el matrimonio. Ahora todo el mundo tiene relaciones, pero esto de lo que habla es de la vida, la convivencia en el matrimonio y la intimidad de la pareja.
Celebra el gozo de la intimidad que forma parte de la relación romántica entre el esposo y la esposa. Y oiga esto, revela la importancia de comunicar verbalmente el amor por la esposa y describe de forma hermosa el afecto del esposo por la esposa. Muchos estudiosos comparan el libro del Cantar de los Cantares con la relación que tiene Cristo con la iglesia, ¿verdad? No es un libro que se escogió al azar, sino que también tiene una enseñanza que darnos, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de la vida de Salomón? Podemos concluir que Dios lo escogió, que Él cumplió su propósito, que el desenfoque provoca el alejamiento, el juicio y consecuencias en su vida. El reconocimiento de la vida sin Dios es miseria y que la verdadera felicidad del hombre se encuentra en Dios y en obedecer su palabra. No juzgamos a Salomón, simplemente aprendemos de él. La verdadera felicidad del hombre se encuentra en Dios y en obedecer su palabra. Que Dios les bendiga. Esta mujer tiene una memoria impresionante. Wow. Ponte sobre tus pies. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Solo repite esta sencilla oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados y bienvenido a la familia de Dios.